más de media hora con preguntas, bueno, y es parte de lo interesante. Así que bueno, arranquemos con la clase de hoy. Hoy es tal vez una de las más importantes por el tema de que el mayor problema de salud que tenemos hoy está relacionado con los carbohidratos. Y cuando uno lee carbohidratos, azúcares, lo primero que piensa es que es lo que tiene que dejar, y van a ver que no. El tema es saber elegir cuáles, porque de los principales nutrientes que necesitamos están los azúcares o los carbohidratos. Cuando hablamos de azúcares o carbohidratos es lo mismo. Lo que pasa es que uno relaciona el azúcar con el azúcar blanca de mesa, pero cuando hablamos de azúcares, incluye casi todo lo que se transforma en glucosa. Así que, bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar de lo que ven ahí. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Cuál es la función principal que ellos tienen? ¿De dónde vamos a extraer los carbohidratos? ¿Y cuál es el problema principal que estos tienen? Y la semana que viene, después vamos a ver, pero vamos a hablar de algo súper importante que tiene que ver con el índice glicémico. Después vamos a hablar un poquitito más, pero todo ese tema lo desarrollamos la semana que viene. Así que primero, lo que tenemos que saber es qué son. ¿Sí? ¿Qué son los carbohidratos? Y por supuesto son nutrientes, y están dentro de lo que se llama macronutrientes. Y para los que ya llevan un tiempo escuchando las charlas, ya van a saber que los macronutrientes son los que nosotros necesitamos en grandes cantidades, son los que nos aportan las calorías, y necesitamos de los tres. Tanto carbohidratos, proteína y grasa. Los tres son macronutrientes y, como les dije, macro quiere decir que necesitamos en grandes cantidades. Igual le damos más de lo que necesitamos, así que no se preocupen. Del único que le damos a veces menos por el tema de la alimentación es proteína. Dentro de los macronutrientes, las calorías tienen que venir 40-65% de los carbohidratos. ¿Por qué varía? Y una persona muy deportista y puede estar llegando casi a 60-65% de requerimiento de carbohidratos. Una persona que no hace mucho deporte y una persona que quiere bajar de peso, tiene que ir más para el lado de 45 gramos de carbohidratos, proteína un 30%, y grasas va a variar entre un 10 y un 30%. Pero las grasas no es el problema del exceso de peso, sino que principalmente son los carbohidratos el problema del exceso de peso. Y a veces la combinación de carbohidratos y grasas que vienen en los alimentos ultraprocesados. Pero como ven, cuando nosotros hablamos de nutrición saludable, seguimos hablando que el principal macronutriente tiene que ser los carbohidratos, pero que igual lo estamos consumiendo, hay que cambiar el tipo de carbohidratos. Y las proteínas tenemos que incrementar con relación a lo que estamos comiendo. Pero fíjense que, como ven ahí, esto no es una dieta proteica, no es una dieta que saca los carbohidratos, sino que sigue siendo una alimentación, una nutrición balanceada. De los carbohidratos, de la fibra es carbohidrato, y 25 a 35 gramos por día de fibra tenemos que consumir. Y bueno, no podemos contar, algunas fibras se absorben, otras no. Las que no se absorben no se cuentan como calorías porque no se absorbe, pero sí sirve para todo lo que es la salud digestiva. El consumo de fibra promedio en la población es de 10 gramos. Estamos muy por debajo de lo que necesitamos. Después voy a explicar por qué estamos muy por debajo de la cantidad de fibra que necesitamos. Y dentro de los micronutrientes, quiere decir que necesitamos en poca cantidad, están las vitaminas y los minerales. Cuando hablamos de fitonutrientes, antioxidantes, están dentro de estos, principalmente las vitaminas. Las vitaminas actúan como fitonutrientes, como antioxidantes, ¿no? Y todo lo que pueden escuchar, ¿sí? Con respecto a eso. Ahora, son micronutrientes, quiere decir que necesitamos poca cantidad, pero miren qué interesante, de los macronutrientes necesitamos mucho, nos sobra, le damos más de lo que necesitamos. De los micronutrientes que tenemos que darle poco, nos falta, porque no le estamos dando casi nada, y eso tiene que ver con la mala elección de los alimentos por parte nuestra, y por otro lado porque la calidad de la alimentación hoy cambió totalmente. Y por supuesto tenemos que darle gran cantidad de agua, que es otra de las deficiencias que tenemos, porque cuando hablamos de agua y le estamos brindando muy poca agua. No solo el agua en sí, sino el líquido en sí, pero pensemos en agua. Cuando nosotros hablamos después del tema de los carbohidratos que tenemos que consumir, son básicamente frutas y verduras. Y si vos pensás, fruta y verdura tiene 80-90% de agua. O sea, si comes mucha fruta y verdura, aunque no estés tomando agua, estás aportando gran cantidad de agua. En cambio, los carbohidratos que vienen de las harinas, principalmente refinadas, no tienen agua. Por lo tanto,
no estás ingiriendo agua, estás ingiriendo muchas calorías. Entonces, ¿cuál es la función principal? Vuelvan a la diapositiva de atrás. De los carbohidratos, la función principal es darle energía al cuerpo. Es el combustible principal del cuerpo. Por eso nosotros cada 3-4 horas tenemos que estar comiendo, el cuerpo nos pide comida porque el cuerpo necesita energía. La proteína es principalmente una función estructural del cuerpo, tanto de las células, pero para que te sea más fácil, músculo, piel, pelo, uñas, es proteína. Pero también puede funcionar como energía cuando vos consumís las reservas de energía. Pero básicamente proteína tiene una función estructural y las grasas también tienen varias funciones, pero principalmente es la reserva de energía, pero actúa también como un sistema de energía para el cuerpo. Pero tienen que entender esto. Los carbohidratos es la fuente de energía más rápida para el cuerpo, más efectiva, o sea que es más fácil para el cuerpo utilizar los carbohidratos para que me genere energía, pero es limitada. Si a vos te empiezan a faltar carbohidratos, te empieza a faltar azúcares, ¿sí? Glucosa, tu rendimiento empieza a bajar. Y es tan simple de entender, o sea, es tan efectiva que si a vos te baja el nivel de azúcar, de glucosa en la sangre, empezás a tener problemas. Hasta perdés el conocimiento por hipoglucemia, sentís que te vas a desmayar, el cuerpo te pide en forma desesperada comer cosas dulces. Pero ¿cómo? Si se me acaba el azúcar, ¿yo no puedo seguir con la energía de la grasa? Sí, pero la grasa tarda en convertirse en azúcar y transformarse y proveer energía. O sea, yo tengo la grasa como reserva, pero la grasa tiene un mecanismo mucho más lento para que de la grasa pase a ser azúcar, a glucosa, y que me dé la energía. En cambio, si yo tengo el azúcar, la glucosa, el sistema de energía es mucho más rápido. Por eso, si a vos te baja el azúcar en la sangre, empezás a tener muchos problemas para pensar, para moverte, cansancio, sueño, podés desmayarte, y te vas a dar cuenta cuando te baja el azúcar, es muy simple, a veces van a confundir, ¿no? Pero empezás a sentir desesperación por dulce, cuando vos te baja el azúcar en la sangre. Entonces, principal sistema de energía del cuerpo, azúcares o carbohidratos, todo lo que vos consumís como carbohidrato, sean frutas, verduras, galletitas, lo que sea, entra al cuerpo y se transforma en glucosa. La glucosa es lo que le da la energía a la célula para funcionar. Entonces, piensen una cosa, el 25% de la energía a veces la consume el cerebro. Y la única manera que tiene el cerebro de generar energía principalmente es a través de la glucosa, no de otra cosa. Por eso les dije que cuando baja el nivel de azúcar uno baja mucho el rendimiento, sobre todo el rendimiento intelectual. ¿Y qué te quiero decir con esto también? Que cuando uno está cansado o cuando uno está estresado, ¿sí? A veces uno tuvo un día que estaba más estresado, tuvo que trabajar más de lo normal y termina agotado físicamente, claro, es que el cerebro te consume un montón de energía, un montón de azúcar. Ahora, ¿qué es esto de qué elegís? ¿No? ¿Qué quise poner con esto? Si vos tenés que hacer un viaje de 500 kilómetros y yo te doy ese Mercedes que está ahí, pero te digo que ese Mercedes va a hacer 200 kilómetros y se le va a acabar el combustible, porque el combustible del Mercedes es glucosa, ¿sí? Es azúcar el combustible, solamente puede generar energía con azúcar. Pero del otro lado te digo que puedes tener el burrito que está ahí, que el combustible del burrito es la grasa, que es casi ilimitado, pero que no es tan efectivo. ¿Qué quiere decir? Que va a ir más despacio, porque no es tan efectivo para generar energía y no va a tener tanta potencia, tanta velocidad. Si yo te digo que tenés que hacer 200 kilómetros, ¿qué vas a elegir? El Mercedes. Si yo te digo que tenés que hacer 500 kilómetros y que el burrito tiene una energía ilimitada, pero que el Mercedes a los 200 kilómetros se va a parar, ¿qué vas a elegir? El burrito. Salvo que quieras manejar el Mercedes y digas, manejo el Mercedes 200 kilómetros y el resto camino. Y eso es el sistema, para que entiendas, el sistema de energía de nuestro cuerpo. La glucosa se acaba
Y una vez que se acaba la glucosa, salvo que vuelvas a comer, la única manera de generar glucosa es que de la grasa que vos tenés de reserva, esa grasa el cuerpo la va a transformar en glucosa y la glucosa te va a servir como energía. Pero en esa transformación de grasa hasta glucosa es mucho más lento. Y esto tiene que ver con lo que te voy a explicar ahora de la actividad física. Espero no haberlos confundido y si no, no importa, de a poquito van a ir entendiendo. Ténganme paciencia. Cuando uno hace actividad física, si la actividad física es moderadamente intensa o intensa, el combustible principal va a ser la glucosa, el azúcar, que después van a ver que lo guardamos en forma de glucógeno, se llama, pero es la glucosa, ¿está bien? Los azúcares. Si la actividad física es moderada, ¿sí? O leve, el combustible principal va a ser la glucosa también, pero también puedes estar consumiendo grasa. Porque la gente dice, bueno, voy a hacer actividad física más lenta porque si hago más lenta utilizo la grasa. No, utilizás los dos, el azúcar y la grasa. Si es muy intensa no puede utilizar la grasa, no le da el tiempo para generar la energía. Por eso, cuando vos haces una actividad física intensa, como, no sé, a ver, ir a hacer una maratón de 10 kilómetros, por ejemplo, el combustible va a ser la glucosa, principalmente, el azúcar. Si la maratón es de 40 kilómetros, no te va a quedar otra que mientras estás corriendo, estar consumiendo carbohidratos, en forma de geles, en forma de bebidas, en forma de fruta. ¿Por qué? Porque se consume y se acaba. Y eso lo ven también en los partidos de tenis. Los tenistas entran a jugar un partido, sobre todo si es un Grand Slam que puede ser a 5 sets. Y el tenista no sabe si el partido va a durar 1 hora o si el partido va a durar 5 horas, como el otro día que jugó, creo que fue la final entre Djokovic y Federer, que duró casi 5 horas. Entonces, ¿qué hacen? En los momentos que tienen el descanso, generalmente están tomando bebidas con azúcar o están ingiriendo algún alimento tipo gel o banana en pequeñas cantidades, pero están dando carbohidrato al cuerpo. ¿Por qué? Porque si no se consume. Entonces, si vos querés quemar calorías, tenés que hacer actividad siempre y cuando puedas, actividad física de moderada a intensa, porque vas a quemar más calorías. No tiene nada que ver que, bueno, quiero quemar grasa, entonces voy a hacer más lentamente. No. Tenés que hacer más intensamente. No te preocupes que después vas a tener que quemar la grasa porque los carbohidratos, o sea, el azúcar se va a acabar. Y esto tiene que ver con la reserva de energía, o sea, ya se los expliqué todo, pero como carbohidratos nosotros tenemos una reserva ilimitada. Para que tengan una idea, hagan de cuenta que nosotros podemos tener 2.000, 2.500 calorías como reserva de carbohidrato, ¿sí? En una forma que se llama glucógeno, que está en el músculo y en el hígado principalmente. Como grasa, es ilimitado. ¿Ustedes vieron a alguien que tenga un límite para grasa, que coma, pero no engorde? Bueno, van a pensar el tema del metabolismo, pero ¿vieron gente que esté con 5 kilos arriba, con 10 kilos arriba, con 20 kilos arriba, con 30 kilos arriba, con 50 kilos arriba? ¿Qué quiere decir? Que la reserva de grasa es ilimitada, la de glucógeno no. Por lo tanto, cuando vos comes mucho carbohidrato y no podés almacenar más como glucógeno, todo lo que sobra se transforma en grasa. Por lo tanto, como nosotros teníamos una alimentación basada en plantas, frutas y verduras, hojas, raíces, tallos, que tenían poca cantidad de azúcar, era muy raro excederse en la cantidad de azúcar. Como hoy tenemos una alimentación basada en harinas refinadas, alimentos ultraprocesados que no tienen agua, que es mucha cantidad de azúcar, muy rápido llegás al límite de glucógeno, de reserva de azúcar, y todo lo demás se transforma en grasa. Entonces, tenemos que consumir carbohidratos en pequeñas cantidades, pero bastante frecuente. Pero pequeñas cantidades no quiere decir que esté comiendo 2, 3 galletitas, ¿sí?, a cada rato, sino frutas o fuentes más saludables de carbohidrato. Creo que con esto les hice bastante lío, pero no importa. Vamos a las fuentes de carbohidrato. La fuente de carbohidrato principales es los vegetales, frutas y verduras, las harinas refinadas, que pueden ser integrales o no, o refinadas, las legumbres y los lácteos.
Los lácteos generalmente tienen más cantidad de azúcares que de proteína, aunque uno piense que los lácteos es una fuente principal de proteína, pero tiene más cantidad en gramos de carbohidrato que de proteína. ¿Está bien? Entonces, vamos primero a los vegetales. ¿Cuál es la ventaja principal de los vegetales, de las frutas y las verduras? Alto valor nutritivo. ¿Qué quiere decir alto valor nutritivo? Cuanto menos calorías y más vitaminas, minerales, o por lo tanto antioxidantes, fitonutrientes, lo que dice ahí, más alto el valor nutritivo. ¿Sí? Por eso el valor nutritivo va de 0 a 100. Los verdes generalmente están en un valor nutritivo cerca de 100, en tanto que las carnes rojas y lo que es de origen animal, principalmente como valor nutritivo, tiene menos de 10. ¿Sí? ¿Cuál es la otra ventaja de frutas y verduras? Que tiene mucha cantidad de agua. Y yo te pregunto, ¿cuántas calorías tiene el agua? 0. ¿Sí? Por lo tanto, gran parte del peso de ese tipo de alimento es agua, por lo tanto tiene 0 caloría. Y por supuesto, como dije recién, baja cantidad de calorías. ¿Cuál es la recomendación? De 5 a 7 porciones diarias de diferente variedad. Cuanto más color, más variedad de nutrientes. Como les dije antes, nosotros tenemos que adquirir, nos faltan micronutrientes, vitaminas y minerales. Los micronutrientes son muchos y los vas a encontrar en la variedad de frutas y verduras. ¿Por qué si necesitamos poco no llegamos? Primero, ¿qué suele elegir la gente? ¿Este tipo de alimento de 5 a 7 veces? O, vamos a una más, este tipo de alimento 5 a 7 veces por día. ¿Cuál suele elegir? Y es por eso que la cantidad de micronutrientes nos está faltando, ¿sí? Porque cuando tenemos que comer 5 a 7 porciones de diferente variedad de frutas y verduras, consumimos con suerte 2. Y el resto son harinas refinadas, que después les voy a explicar por qué no tienen casi nada de vitaminas y minerales. Por lo tanto, valor nutritivo bajo. Por lo tanto, altas calorías, carencia nutricional. El ser humano genéticamente está adaptado para una alimentación que se llama basada en plantas. Somos 99% similares al mono en la alimentación. Y ustedes pónganse a pensar qué es lo que comen principalmente los monos. Los monos también comen carne, los monos cada tanto cazan, pero la alimentación principal es todo lo que van recolectando. El ser humano, en ese tipo de alimento basado en plantas, tenemos baja cantidad de calorías, como dijimos, alta cantidad de nutrientes. Por lo tanto, un alimento con buen balance nutricional. En el otro tipo de alimentación que tenemos actualmente, ultraprocesado quiere decir pasa por varios procesos, no solo donde le sacan nutrientes, sino donde le agregan grasas, azúcar, sal, tenemos gran cantidad de calorías con bajo valor nutricional. La gente está gorda y desnutrida. El hombre comía 2000 especies de plantas diferentes, gran variedad de nutrientes, mucha variedad, o sea, adquiría todos los micronutrientes que necesitaba con baja cantidad de calorías. Y si uno se pone a compararse con el mono, pero esto por supuesto que es para que entiendan el concepto, ¿no? Pero si uno se compara, el mono está permanentemente buscando alimentos y comiendo pequeñas cantidades, como dijimos, de carbohidrato, pero mucha variedad. ¿Sí? ¿Qué pasa con el hombre y la alimentación actual? Que no solo que los alimentos están ultra procesados, que le agregan para tener más sabor grasa, azúcar, sal, sino que la variedad es mínima. Casi todo lo que nosotros comemos de harina, que es lo que más comemos, viene del trigo o del maíz. Casi todo lo que comemos de pan, lo que se hace con el pan, la pizza, las pastas, casi todo viene del trigo. Por lo tanto, de una gran variedad de plantas que comíamos, pasamos a casi una sola especie que viene del trigo. Del maíz y la polenta, pero básicamente del maíz lo que se utiliza mucho es el aceite, las grasas, que no es un buen aceite aunque te lo venden como sin colesterol. Por supuesto que si es vegetal es sin colesterol, pero no quiere decir que no sean malas grasas. Son malas grasas las grasas del aceite de maíz. ¿Sí?
Y esto que nosotros veíamos y decíamos, bueno, esa alimentación era mucho más saludable. Claro, esa alimentación era mucho más saludable. ¿Por qué? Porque no le agregaban el azúcar, porque no le agregaban la grasa, pero cuando el hombre empieza a domesticar el trigo, empieza a disminuir la variedad de nutrientes, de mucha variedad de plantas a poca variedad. Entonces ahí empezamos a limitar la cantidad de nutrientes. Entonces, harinas, ¿sí o no? La respuesta la van a ir viendo a poco, pero tienen que entender de dónde provienen. Sí podemos comer harinas, pero tiene que ser muy poca cantidad, cuando hoy es la comida principal. A ver, ejemplos de harina. Te levantás y comes tostadas o pan, harina. Facturas, harina. Galletitas, harina. Tus hijos comen eso, harina. Pastas, harina. Pizza, harina. Empanadas, harina. Tarta, harina. Y con eso puedo estar todo el día y te vas a dar cuenta que nuestra alimentación principal son las harinas. ¿Hay diferencia entre lo que es integral o lo que es la harina blanca refinada? Sí hay diferencia, ahora lo vamos a ver, pero no te creas que hay mucha diferencia. Entonces, ¿de dónde provienen las harinas cuando uno dice granos? Y está hablando principalmente de donde se hacen las harinas. Trigo, la avena, la cebada, el centeno, el arroz, el maíz. De ahí vienen casi todas las harinas, pero la mayor parte del trigo. Ahí cuando ven trigo, avena, cebada, centeno y lo ven en rojo, eso quiere decir, si le suena TAC, vamos a pasar ahí, que contiene gluten. ¿Qué es el gluten? Una proteína que tienen las plantas y que las plantas la utilizan como un mecanismo de defensa para que los insectos no la coman. Por lo tanto, es una proteína que le hace mal a los insectos y es una proteína que le hace mal al ser humano, le hace mal, por eso hay tanta gente celíaca, porque tiene intolerancia al gluten a nivel digestivo. Pero hay mucha más gente que tiene intolerancia al gluten a nivel cerebral, pero no hay una manera de detectarlo. ¿Sí? O sea, mucha gente tiene intolerancia al gluten. ¿Por qué? Porque es una proteína que en cantidad genera daño. Ahora, si ustedes piensan que el hombre antes no consumía casi harinas, que no consumía alimentos que venían derivados del trigo, no tenía esos problemas. Ahora, después empezó a domesticar el trigo, como les dije, y después pasó a que casi todos los alimentos son derivados del trigo, y por eso hoy hay cada vez más enfermedad celíaca, porque el gluten es una proteína que genera mucho daño en todo el organismo, pero se detecta principalmente a nivel digestivo. Pero si uno tiene problemas a nivel digestivo, generalmente hay mucho más problemas. O sea, hay gente que no tiene trastornos a nivel digestivo, pero sí tiene trastornos a nivel cerebral. ¿Por qué? Por la cantidad de gluten que hoy estamos comiendo, no es tolerable ni para el ser humano. Por otro lado, está lo que dice abajo, los pseudo cereales. Bueno, todo eso que ven ahí se llaman granos o cereales. Por eso cuando uno dice una alimentación basada en granos o cereales es saludable, no es saludable. No es saludable. En pequeñas cantidades, y algunos sí, como el arroz yamaní, o los pseudo cereales como ven abajo, el chía, la quinoa, el amaranto. En pequeña cantidad puede ser saludable, pero hoy es nuestra alimentación principal, todos los días desde chiquito. ¿Cuál es la diferencia de los pseudo cereales? Proteína de mayor calidad, no contienen gluten, ¿sí? No contienen gluten y tienen mayor valor nutritivo. Quiere decir que tienen generalmente más vitaminas y más minerales. Esa es la diferencia de lo que llaman pseudo cereales. Pero fíjense que todo esto cereal, fíjense que siempre nos vendieron los cereales como saludables. Fíjense que cuando vos vas a comprar, te pone la hojita del trigo en el pan, la hojita del trigo en las pastas, en los cereales, como que vos ves la hojita del trigo y pensás que es natural, que es saludable, y es marketing, y no es saludable. Entonces, ¿por qué genera tanto daño? Primero, antes comían de eso casi nada. Se empezó a domesticar el trigo, ahora el trigo se utiliza para todo, pero ¿cuál es la diferencia? Que si vos comés el grano entero, que es difícil de digerir, y además a todo el negocio de las harinas no le conviene, viene de esta manera el grano, viene con la parte de afuera que es el salvado, por eso como te dicen pan de salvado, quiere decir que tiene la cáscara. El salvado es lo que suele tener más cantidad de fibra, vitamina B, minerales y fitonutrientes. Dentro está el germen, que tampoco está en las harinas refinadas. En las harinas refinadas, en la harina
triple cero, no tiene germen, no tiene salvado, y en el germen hay ácidos grasos esenciales. Esenciales quiere decir que necesitamos vitamina E y vitamina B, antioxidantes y fitonutrientes también. Y el resto, ¿qué es? Almidón, lo que te provee energía, y proteína, que es lo que te da gluten. ¿Qué le sobra a la gente hoy como sistema energético? La grasa. ¿Por qué? Porque está comiendo tanta cantidad de harinas refinadas, tanto almidón, que le sobra. ¿Qué es lo que le cae mal a mucha gente hoy? El gluten. ¿Por qué? Porque está todo concentrado en el almidón y en el gluten. Le sacaron la cáscara, le sacaron la fibra, le sacaron la vitamina, le sacaron los ácidos grasos, le sacaron todo. Por lo tanto, te están haciendo alimentos desde ahí vacíos de nutrientes. Y ahora lo vamos a ver un poco más. Pero con esto quería contar una historia de un ejército japonés que tenía dos pelotones. Un pelotón empezó a tener problemas neurológicos, problemas para moverse, empezó a tener un montón de problemas neurológicos. Otro pelotón no. ¿Qué se dieron cuenta? Que la diferencia estaba en la alimentación. El pelotón que tenía problemas neurológicos, que es una enfermedad que se llama beriberi, comía el arroz refinado. ¿Qué le sacaban? La cáscara. ¿Qué estaba en la cáscara? La vitamina B. Por lo tanto, no tenían vitamina B y tenían un montón de problemas. Micronutrientes esencial. El resto comía el arroz integral, por lo tanto no tenía déficit de vitaminas, de minerales, por lo tanto no tenía ese problema de salud. ¿Qué estamos comiendo nosotros? Harinas refinadas, sin la cáscara y sin el resto. Cuando vos te venden productos integrales, tenés que fijarte en los ingredientes que diga harina integral y que no diga harina triple cero, porque a vos te venden un producto como integral, agarrás la caja, dice, no sé, pan integral, galletita integral, lo que sea, y cuando vos vas a los ingredientes, el primer ingrediente es harina triple cero, que es harina refinada, no integral. Pero como tiene integral, te pueden poner integral. Entonces mezclan las harinas y como hay harina integral, te pueden poner harina integral, pan integral, galletitas integrales o arroz integral, lo que sea. Ultraprocesados. ¿Qué es ultraprocesados? A esto, que es la base de casi todo lo que estamos comiendo hoy, ¿qué le agregan para darle más sabor? Todo. Colorantes, saborizantes, grasas, casi todas las grasas que vienen de un solo origen, o sea, hablamos de la variedad, ¿sí?, de alimentos a pasar a poca variedad de alimentos, las grasas que vienen de origen animal o del aceite de maíz, grasas, azúcar refinada agregado a lo que ya tiene, y son los helados, son las tortas, son las galletitas, son los postres, son las facturas, la pizza, las pastas, el pan. ¿Conocés gente que coma de eso? Sí, la mayoría. ¿Este era un alimento para el ser humano? No. ¿Qué te digo? Que saques esto, si te saco esto no vas a saber qué comer, pues estamos socialmente tan acostumbrados a comer esto que va a ser difícil imaginarse que uno puede comer, ¿no? Pero empezar a limitarlo en la mayor cantidad posible. Esto se llaman calorías vacías porque, como dije antes, perdieron las vitaminas, perdieron los minerales, no tienen casi agua y tienen agregado de calorías con grasas y azúcares agregadas. Genera desnutrición oculta porque la gente está con buen peso o excedida de peso, pero está desnutrida porque nutrición pasa por nutrientes, sobrepeso y obesidad. Y como vimos el otro día en la revista que les mostré, que decía la causa de los ataques cardíacos, del cáncer, del accidente cerebrovascular, es esto. Esta alimentación ultraprocesadas, carente de nutrientes y que además genera inflamación en el cuerpo. Entonces estas calorías vacías, altas en calorías, pobres en vitaminas, minerales y fibra. Esto está generando la mayor parte de los problemas de salud de toda la población, pero el problema está comenzando en los chicos. Y si vos ves que cuando nosotros mostramos que las cifras cada 5 años o cada 10 años se va incrementando un 5% más, un 10% más diabéticos, más sobrepeso, más de todo, es porque desde chicos están comenzando con esto. Entonces, las próximas generaciones que va a pasar van a tener más sobrepeso, más obesidad, más hipertensión, más diabetes y a edades más tempranas, porque desde chicos están comenzando con ese tipo de alimentación. ¿Puedo comer lo que quiera si es integral? Una de las preguntas que me hacían ahí, ¿no? Que extrañen el pan, si puede ser integral. Una recomendación es que la hagan ustedes, porque si lo hacen ustedes pueden hacerlo totalmente integral. Otro, que pueden seleccionar otros ingredientes,
en lugar de agregarle grasas malas, empezar a agregar algunos aceites un poco más saludables, ponerle algunos frutos secos, o sea, lo pueden hacer ustedes. Ahora, la cantidad tiene que ser limitada. Primero que sea totalmente integral y después que la cantidad tiene que ser limitada. Un plato de pastas, no digo que no lo puedas comer, pero está mal. Un plato de arroz está mal, o sea, harinas, un plato entero está mal. Si vos querés comer granos enteros, que es harinas integrales, tiene que ser un cuarto del plato. Si es más, te excedes en cantidad de calorías y de azúcares, por más que sea integral. ¿Cuál es la ventaja de lo integral? Que te va a aportar más fibra, más vitaminas, más minerales, pero sobre todo que el índice glicémico, que es fundamental, que lo vamos a ver la semana que viene, es menor. Hace que se absorba más lentamente, que genere más saciedad, que no genere tanta resistencia a la insulina. O sea, todo esto lo vamos a hablar la semana que viene. Por lo tanto, si es integral, no quiere decir que podés comer lo que quieras. Quiere decir que es mejor que la harina blanca o refinada triple cero. Entonces, no se puede, ¿sí? Comer la cantidad que uno quiere. ¿Cuál es el problema? La respuesta hormonal a los carbohidratos, además de todo lo que te dije, ¿no? De la falta de nutrientes que tiene. Entonces, ¿las calorías concentradas en los carbohidratos ultraprocesados nos hacen subir de peso? Sí. ¿Qué quiere decir calorías concentradas? Después lo vamos a hacer, pero yo te muestro esto. Esta naranja. Esta naranja puede pesar 200 gramos. En 200 gramos, acá puedo tener, no sé, 70 calorías o menos, ¿sí? 50 calorías. Porque el resto, ¿qué es? Agua. Si yo agarro 200 gramos de galletitas, en lugar de 200 gramos de una fruta, ¿cuántas calorías tengo en 200 gramos? Más de 500. ¿Por qué? Porque son concentradas. ¿Por qué? Porque le sacan el agua, la fibra y todo lo demás. Entonces, las harinas refinadas son calorías concentradas, con baja cantidad de nutrientes. ¿Está bien? Ahora, ¿son las calorías en sí las que me hacen subir de peso? Sí, porque estamos comiendo más, pero no es el principal motivo. El principal motivo es la respuesta hormonal a eso. ¿Cuál es la respuesta hormonal? La insulina. Hay otras, glucagón, hay otras cosas que no los voy a confundir, pero es la insulina. ¿Quién tiene insulina? Todos, lo libera el páncreas, menos los diabéticos tipo 1, que hay, pero son, a ver, el 90-95% de los diabéticos que vemos hoy son tipo 2, que sí tienen insulina, que el páncreas libera insulina y generalmente tienen mucho más insulina de lo normal. ¿Por qué? Porque en el cuerpo les pide mucho más insulina para normalizar esos niveles de azúcar altos, porque estoy ingiriendo mucha cantidad de azúcares y azúcares refinados. Vamos otra vez. Insulina tenemos todos. La mayor parte de los diabéticos, el problema no es que le falta insulina, sino que le está sobrando insulina. ¿Por qué? Porque comen tantos dulces que el cuerpo ya tiene resistencia a la insulina y por lo tanto, si tiene resistencia, el cuerpo genera más cantidad de insulina. Por lo tanto, tenemos de más, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de tener insulina de más? La función principal de la insulina, cuando vos comés azúcares, generás insulina. El cuerpo libera insulina. ¿Por qué? Porque empieza a elevar el nivel de azúcar en la sangre. ¿Quién baja el nivel de azúcar en sangre? La insulina. ¿Cómo baja la insulina el nivel de azúcar en sangre? Lo deposita. ¿Cómo lo deposita? O sea, lo transforma en glucosa. ¿Y cómo lo deposita? Lo que no utiliza como glucógeno, como habíamos dicho. ¿Dónde guarda el glucógeno? En el músculo y en el hígado. ¿Cuánto puedo guardar de glucógeno? Como dije antes, una cantidad limitada. Todo el resto se transforma en grasa porque como glucógeno no entra más. En la caja esa no hay más lugar. En la de grasa tengo mucho lugar. 10 kilos, 20 kilos, 30, 40 para guardar. No tengo ningún problema. Entonces, todo lo que comes, todos los carbohidratos que comes se transforman en azúcar, en glucosa. La glucosa, una vez que entra al cuerpo, a la sangre, tiene que ir acomodándose y eso lo hace la insulina. Si comes mucho azúcar, mucha insulina. Entonces, la insulina regula los niveles de azúcar en sangre. Es una hormona anabólica. ¿Qué quiere decir anabólico? Si uno consume anabólico, cuando va al gimnasio, ¿qué hace? Crece. Si vos consumís carbohidratos y liberás mucha insulina y la insulina es anabólica, ¿qué va a pasar? Vas a crecer.
En lugar de crecer de músculo, vas a crecer de grasa. Entonces, la insulina es una hormona que almacena y bloquea. ¿Qué es lo que almacena? Glucógeno y grasa. Por lo tanto, como carbohidratos, elevo de más la insulina, grasa. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que bloquea? El círculo inverso. Si a mí se me estaba acabando la cantidad de azúcar o de glucosa, ¿cómo podía generar más? La grasa se transforma en azúcar. Sí, la grasa se puede transformar en azúcar. ¿Cuándo? Cuando los niveles de insulina en el cuerpo están bajos. Por lo tanto, si vos comes muchos carbohidratos refinados, tu insulina va a estar alta. Si tu insulina va a estar alta, el camino va a ser que de azúcar se transforma en grasa. Si tu insulina está más bien baja, ¿cuál va a ser el camino? Que cuando necesito azúcar de la grasa se transforma en azúcar, quema el azúcar el cuerpo y por lo tanto empiezo a bajar la cantidad de grasa en exceso que tengo. Entonces, la insulina almacena el exceso en grasa y bloquea la pérdida de grasa. Por lo tanto, lo que yo tengo que evitar es elevar los niveles de insulina. Por eso la semana que viene voy a hablar de todo esto. Vamos a el dibujito para que se entienda un poco más. Los carbohidratos que vos comés, pizza, galletita, empanada, facturas, pan, golosinas, gaseosas, pastas, se transforma en glucosa en el cuerpo. La glucosa me da energía. Un poco lo utiliza para el momento como energía, pero como le doy generalmente más, el resto lo guarda como glucógeno. Como el glucógeno muchas veces ya está saturado, lo transforma en grasa. ¿Vamos bien? Glucógeno, un poco, grasa, todo el resto se transforma en grasa. Si mi alimentación es de este tipo, agregale o sumale o cambialo como quieras por tostadas a la mañana, galletitas, pastas, arroz, empanadas, tartas, todo eso, ¿qué va a pasar? Mi nivel de insulina, ¿cómo va a estar? Alto. Si mi nivel de insulina va a estar alto, ¿qué voy a generar? Grasa. ¿Vamos bien? Si tu alimentación es básicamente de este tipo, basada en lo que llamamos plantas, con una proporción de proteína adecuada, que puede ser de origen vegetal o animal, pero una cantidad de proteína adecuada. La proteína no eleva la insulina. ¿Qué va a pasar? La insulina va a estar normal. Por lo tanto, ¿cómo voy a generar energía? La grasa se transforma en azúcar y el azúcar la quemo, lo utilizo como combustible y me va a ayudar a bajar de peso. ¿Se entendió? Por lo tanto, el aumento o el descenso de peso tiene que ver principalmente con la insulina. La respuesta de la insulina tiene que ver principalmente con el tipo de comida que yo elijo. Como dije antes, glucógeno ilimitado. Ahora, para que entiendan cuánta cantidad de azúcar y respuesta de la insulina yo genero en el cuerpo. Si yo como 100 gramos, 100, ¿sí? De verduras, no frutas, verduras, 100 gramos de verdura, me está aportando un sobrecito de azúcar, 5 gramos. Generalmente azúcar es saludable, fructosa, que no es mala. Lo malo, que lo vamos a hablar la semana que viene, es lo que hicieron del jarabe de alta concentración de fructosa. Porque cuando uno dice fructosa, malo, no, la fructosa es el azúcar de las plantas, de las frutas principalmente, no es malo. Por lo tanto, si vos comés una ensalada, 100 gramos de ensalada, te está aportando principalmente de azúcares 5 gramos. Por supuesto que te quedas con hambre. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita energía. Por eso cuando vos comes esto, al rato te vuelve a pedir, porque necesitas más cantidad. Por eso hay que agregar proteína y otras cosas más. ¿Qué es el resto de todo eso? Agua, vitaminas y minerales. Entonces, ¿cómo eso lo puedo utilizar como energía? Si ya tengo como para utilizar energía en ese momento, lo va a guardar como qué? Como glucógeno. Vamos a la fruta. También 100 gramos. Si yo consumo 100 gramos de fruta, son 3 sobres de azúcar. O sea, las frutas tienen más cantidad de azúcar que las verduras. Pero una fruta en promedio, una manzana, una banana, una naranja, pesa unos 200 gramos. Por lo tanto, estoy comiendo unos 5 a 6 sobres de azúcar. Si yo como la fruta entera, ideal porque tiene fibra, tarda más tiempo en absorberse. Si yo lo hago como jugo, peor. ¿Por qué? Porque se absorbe mucho más rápido, eleva el nivel de azúcar más rápido, no estoy comiendo la fibra en sí.
por lo tanto me conviene siempre comer la fruta entera. Aparte, si vos tenés que hacerte un jugo de naranja, generalmente usás 3 o 4 naranjas. ¿Cuánto le estoy dando de carbohidratos? Y más de 10 sobres de azúcar, ¿sí? En forma de frutas, pero más de 10 sobres. Sin la fibra, en forma líquida, que se absorbe más rápido. Si querés tomarte un vaso de jugo, siempre lo que recomiendo es que lo rebajes. Vamos a las harinas refinadas. Misma cantidad, o sea, como si fuese media fruta, tómalo. No lo tomes como una, o sea, 100 gramos de fruta, pero ahora hagamos 100 gramos de harinas refinadas. Pensá si querés en un plato de pastas, pensá en algunas tostadas, 15 a 20 sobres de azúcar me está aportando. Cuando vos agarras un paquete de fideos, te va a decir que cada 100 gramos tiene aproximadamente 60 a 70 gramos de carbohidrato, por lo tanto son 12 a 14 sobrecitos de azúcar. Después uno se cuida de no ponerle azúcar al café, ¿no? Un sobre. Ahí estás comiendo más de 10. Pero ¿por qué te puse 15 a 20? Cuando vos comes pastas, hagamos de cuenta que no repetís, muchas veces lo acompañás con pan. Con el pan le estás agregando los otros 3, 4 sobrecitos. Y si le agregás un postre después, unos 15 a 20 sobres. Por lo tanto, esa cantidad de azúcar el cuerpo no la maneja, le va mucho la insulina, un poquito lo guarda como glucógeno, todo lo demás lo transforma en grasa. Por eso los carbohidratos engordan, por eso las comidas ultraprocesadas engordan, por eso las grasas no engordan, como la gente cree. El problema no está en las grasas, el problema está en los carbohidratos. ¿Por qué? Por la reacción de la insulina que generan los carbohidratos. Porque si vos comes 500 calorías de frutos secos, te aseguro que no te va a generar lo mismo que 500 calorías de pan. Algo para aclarar, ser vegetariano no es lo mismo que tener una dieta basada en plantas, porque el vegetariano a veces tiene mucho menos opción de alimentación y hay vegetarianos que tienen una dieta basada en plantas, pero muchos vegetarianos que no comen carne, pero como no comen carne, comen pizza, comen galletitas, comen empanadas, comen pastas todo el día y tienen muchos más problemas que las personas que tienen una alimentación donde incluyen proteína de origen animal. Entonces, ser vegetariano, vegano, no quiere decir que uno tenga una dieta basada en plantas, que tiene que ser nuestra alimentación. ¿Sí? Una dieta básicamente con 5 a 7 porciones de frutas y verduras. Fíjense qué lejos que estamos de todo eso. Esta es una foto que saqué hoy, en donde cuando vos tenés todo preparado, esto lo saqué de mi heladera. Lechuga cortada, de diferentes tipos de lechuga. Tomate cortado, choclo hecho, zanahoria rallada, calabazas hechas, champiñones hechos, semillas, limón, huevo duro hecho. Llegas a tu casa y te haces una ensalada en 5 minutos. ¿Querés comer carne? Agregale si querés comer un bife, querés comer una porción de pollo, come una porción de pollo, querés comer pescado, come pescado, querés comer milanesa, comer milanesa, pero en todas las comidas intentá tener ensalada y variada. Y ahí puedo agregar muchas cosas más, ¿no? Puedes hacer tortilla de acelga, donde le agregues cebolla, donde le agregues champiñón, donde le agregues huevo para la proteína. Tenés un montón de cosas para hacer. ¿Qué te quiero mostrar acá? Que cuando vos preparás y lo tenés en tupper, es mucho más simple poder cumplir con tu alimentación saludable. Con el ritmo de vida que vivimos, a veces el problema es ese. Frutas para también hacer colaciones, para picotear. Y esto es ¿qué les quiero mostrar con esto? Cuando tu comida principal no está en la heladera y está en la alacena, estás en problemas. ¿Qué quiere decir que esté en la alacena? Que son alimentos que no tienen agua. ¿Cuáles son esos? Las harinas. ¿Dónde guardas las galletitas? ¿En la heladera o en la alacena? En la alacena. ¿Dónde guardas la harina? En la alacena. ¿Dónde guardas las pastas secas? En la alacena. ¿Por qué? Porque no tiene agua. Al no tener agua no se pudre. Pero al no tener agua, ¿qué es? Cantidad de calorías concentradas. ¿Dónde guardás generalmente las frutas y las verduras? Si lo querés tener 3 días, 4 días, lo podés tener afuera. Ahora, si lo querés conservar, tiene que estar en la heladera. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de agua y el agua se pudre. Por lo tanto, a los alimentos, para hacerlos más económicos, le sacan el agua, porque no necesitan refrigeración para el transporte, no se les pudre, concentran calorías, entonces es más económico. Si tu heladera, ¿sí?, no está llena con estos alimentos y tu alacena está llena con los otros, ahí está el problema.
Esto es mi heladera, ahí está en realidad en la mesada. Agréguenle un cargador si quieren. Frutas, que muchas veces los mezclo con los batidos. Y mi alacena son productos. ¿Por qué productos? Porque hoy los suplementos nutricionales es la opción a todo lo demás. Es la opción a las facturas, es la opción a las galletitas, es la opción a las tostadas, es la opción al sándwich, es la opción a cuando vos no sabes qué y estás picoteando de esas cosas. Podés comer de lo otro, siempre te digo lo mismo, mientras sea mucho más limitado, sí, pero estamos hablando alimentación en general. La alimentación en general no puede ser la otra que es la que la gente tiene en forma habitual como alimentación principal. Y los suplementos nutricionales te ayudan para todo eso, para toda la carencia de nutrientes que dijimos, asegurarte de que la estás consumiendo, porque aunque elijas una dieta basada en plantas, hoy la fruta y la verdura no es igual. Y no solo en forma de batido, sino que el otro día, ahora hasta le estoy pagando para que me lo haga, pero bueno, a veces es necesario, le pago a mi hija para que me haga galletitas saludables y me las hace con avena, con frutos secos, mantequilla de maní, batido, y es una manera de que a veces me hago un té y tengo ganas de comer 3, 4 galletitas y de comer, o sea, esos productos en forma mucho más saludable. La verdad que las galletitas me hizo el otro día, estaban muy buenas, le voy a decir que las limite, pues no podía parar de comer. O sea, podés comer ese tipo de alimento que vos lo haces con avena, que vos lo haces con batido, que lo hace con huevo. La proporción de proteína es mucho más alta, la proporción de carbohidratos es mucho más baja, tiene buenas grasas porque hay frutos secos dentro de las galletitas. Entonces hay muchas maneras de poder tener variedad también de esas cosas, pero saludables. Con respecto a los productos, vamos a hablar rápido porque lo voy a desarrollar la semana que viene en la parte 2 de carbohidratos, pero simplemente el batido tiene baja cantidad de carbohidratos y carbohidratos saludables, con buena proporción de proteína y con la cantidad de micronutrientes que necesitamos, las multivitaminas por el tema de la carencia de micronutrientes, que es el mayor problema que tenemos hoy, la fibra, que es un carbohidrato, pero como dije, hoy de la cantidad de carbohidratos que le damos solamente le estamos aportando 10 gramos de fibra cuando necesitamos 25 a 35. ¿Qué hace el concentrado de hierbas? Hace que la comida se absorba más lentamente, por lo tanto disminuye la elevación de insulina y eso es beneficioso. Y, perdón, el otro era la proteína y esto es la fibra, ¿no? La proteína para bajar el índice glicémico, lo hablamos la semana que viene, para llegar a la cantidad de proteína necesaria y la fibra para lo que dije antes, para mejorar toda la parte digestiva. Así que ya terminando, les digo que este sábado tenemos el seminario de vida saludable.